¿Qué son los derivados? Los derivados financieros son productos financieros complejos que se usan para cubrir inversiones u operaciones financieras. Las empresas o los inversores utilizan los derivados para protegerse de cambios o riesgos del mercado, por ejemplo, ante la volatilidad del precio de una materia prima o ante el riesgo de tipo de cambio se operan con diferentes divisas. ¿Y qué son los futuros? El futuro contrato de futuros es un contrato entre dos partes que se comprometen a una fecha futura establecida y a un principio determinado, intercambiando un activo llamado activo subyacente que puede ser físico, financiero, inmobiliario o de materia prima. Bueno, ahora hablaremos de las características, tales como los productos derivados. Su cotización varía en función del activo subyacente. Son negociados en mercados organizados y controlados, con lo que se pueden vender y comprar sin esperar a la fecha de vencimiento. Tanto para comprar como para vender futuros, los intervinientes deben aportar garantías al mercado, es decir, una cantidad de dinero en función de las posiciones abiertas para evitar el riesgo de contrapartida. Las condiciones de los contratos están estandarizadas en lo que se refiere a importe nominal, objeto y fecha de vencimiento. Origen de los contratos de futuros. Los futuros tienen su origen en los contratos a plazo o contratos forward. Los contratos a plazo que tengan por objeto valores, préstamos o depósitos, índices u otros instrumentos de naturaleza financiera que tengan normalizado su importe nominal, objeto y fecha de vencimiento y que se negocien y transmitan en un mercado organizado cuya sociedad rectora los registre, compense y liquide, actuando como comprobadora ante el miembro vendedor y como vendedora ante el miembro comprador. Y por último, los tipos de operaciones con futuros. Operaciones de cobertura. Estas operaciones consisten en la compra o venta de contratos de futuros que tengan como subyacente un activo que tenemos en cartera para reducir o eliminar el riesgo de fluctuación de precios de dicho activo. Operaciones especulativas. Son aquellas en las que se compran o se venden futuros con vistas a obtener una plusvalía a corto plazo, independientemente del activo en el que estemos invirtiendo. Operaciones de arbitraje. El arbitraje se produce cuando un valor se negocia en varios mercados y por circunstancias locales se produce una diferencia de precios que aprovechamos para comprar donde cotiza más barato y vender donde cotiza más caro. Un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor depende de la evolución del precio de otro activo, que se denomina activo subyacente. Estos activos subyacentes pueden ser un índice bursátil, acciones, valores de renta fija, divisas, materias primas, tipos de interés, etc. ¿Para qué se usan los derivados financieros? Los derivados financieros son productos financieros complejos que se usan para cubrir inversiones o operaciones financieras. Las empresas o los inversores lo utilizan para protegerse de cambios o riesgos del mercado, por ejemplo, ante la volatilidad del precio de una materia prima o ante el riesgo de tipo de cambio se operan con diferentes divisas. De igual forma se utilizan para especular. Si el inversor obtendrá beneficios por el precio de compra del derivado es menor que el precio del activo subyacente. Todos los tipos de derivados financieros comparten unas características comunes. Por ejemplo, tienen por objeto cualquier tipo de activo financiero, una acción o cesta de acciones, una divisa, una materia prima, un índice, etc. Su precio varía en relación al valor del activo subyacente. Se puede negociar en mercados organizados o no organizados, lo que implica en el primer caso que las condiciones de los contratos estén estandarizadas y en el segundo que puedan acordarse libremente por las partes. También se liquidan a plazo. En el momento del intercambio pueden ser liquidados en efectivo o en bienes. Bueno, ahora hablaremos de las ventajas y desventajas de invertir en los derivados financieros. Los derivados financieros son productos financieros de riesgo elevado, dado que su uso permite el apalancamiento. Uno de sus principales inconvenientes es que pueden ocasionar pérdidas muy superiores al capital inicial desembolsado. En cuanto a sus ventajas, los derivados permiten a los inversores proteger sus operaciones, minimizando los riesgos que se derivan de la fluctuación del precio del activo subyacente.